Se me fue el internet, pero ya, ahí volví. Me vine a otra habitación a ver si acá toma mejor. ¿Pueden ver mi planilla ahora? Ahí volvió. Ahora sí, sí, es que se me fue el internet. Sí, ahí también estoy viendo ahora. Ya. Les estaba mostrando que en la pestaña que tenemos de número, nosotros tenemos las opciones del formato del contenido de cada celda, de cada cuadrito. Si yo quiero que este formato no sea un 4 como este, no sea una nota, sino que sea moneda, yo voy y le pongo moneda. Si lo quiero volver como nota, lo pongo general. ¿Ya? Si se fijan, lo tengo sin decimales, los que no tienen decimales, y si yo le quiero aumentar los decimales, o si le quiero disminuir los decimales, también lo puedo hacer desde la pestaña número. O darle un formato de peso, o darle un formato de porcentaje, agregarle ceros, etc. Luego tenemos los formatos condicionales, como por ejemplo, si yo digo que si el promedio final de cada persona sobre un 4 va a estar aprobado, si no va a estar reprobado. ¿Ya? Entonces le va a dar un formato en particular a los que están aprobados y un formato en particular a los que están reprobados. Y ese formato se va a basar a una condición. Y esa condición es que el promedio final sea mayor o igual a 4. Lo vamos a ver enseguida eso con práctica, ¿ya? Luego tenemos menú insertar, donde podemos insertar tabla, imagen, informa, Smart Art, los gráficos, y tenemos los símbolos, los word art, los cuadros de texto, etc. Todos estos objetos que nosotros tenemos aquí son de cierta forma como para hermosear nuestra planilla, y los gráficos para representar los datos de nuestra planilla, y los insertamos todos de la misma forma. Si yo quiero insertar una imagen, voy a menú insertar, imagen, busco dónde está esa imagen. No sé si hay una imagen y quedó lista, quedó insertada. ¿Ya? Es lo mismo con los gráficos, solo que en los gráficos seleccionamos la información que vamos a graficar, que también lo vamos a ver con detalle. Diseño de página es lo mismo que vimos anteriormente en archivo imprimir, ¿se acuerdan? Archivo imprimir, tenemos toda esta configuración, lo mismo que en diseño de página, los márgenes, orientación, tamaño de la hoja, área de impresión, etc. Las fórmulas y las funciones que nosotros tenemos en Excel o que podemos realizar en Excel, también las vamos a ver con detalle a medida que vayamos haciendo esta y otras planillas. Lo mismo con datos, con revisar vista y espero llegar a programador. Después de la barra de menú, que es toda la que mostramos recién, tenemos el cuadro de nombre, que es súper importante que tengan claro dónde está este cuadro de nombre, y el que está aquí, donde dice el nombre de la celda que está seleccionada. Yo estoy en la celda J8, y en el cuadro de nombre dice J8. Es súper importante. Una de las cosas de por qué es importante es que si yo estoy en planilla y me perdí y no sé en qué parte de la planilla estoy, porque no se ve ninguna celda seleccionada, ¿se fijan? Como no veo ninguna celda seleccionada, yo puedo decir, pero estoy en la celda BA54. ¿Por qué? Porque en el cuadro de nombre sale que estoy en la celda BA54. Quiere decir que estoy en la columna BA, fila 54. Y vuelvo a la B3. Y al lado del cuadro de nombre tenemos un FX, que es la barra de fórmula o el llamado a una función. Si yo hago clic en el FX, en insertar función, la función se va a insertar automáticamente con la ventana que me va a permitir insertar esa función. ¿Qué función es la que voy a insertar? Y al lado va a aparecer en la barra de fórmula todo lo que está detrás de una celda. Por ejemplo, si yo pongo en la celda de 18, 2 más 2, en la celda de 18 me aparece el número 4, pero en la barra de fórmula dice de dónde salió ese 4. Salió de la suma de 2 más 2. Entonces todo lo que está detrás de una celda, de cómo llegamos a ese resultado, nosotros lo vemos en la barra de fórmula. En la barra de fórmula podemos darnos cuenta de
cómo llegamos a ese resultado, de qué función utilizamos, qué fórmula utilizamos, todo lo que está ahí, todo lo que está en la barra de fórmula es lo que nos llevó al resultado que tenemos en la celda. Bueno, y lo más importante en Excel es que en Excel no trabajamos con líneas como en Word, que es para el texto, ¿verdad? Sino que en Excel trabajamos con cuadritos que se llaman celdas, y cada una de estas celdas se compone por filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, etc. Y por columnas, A, B, C, D, E, F, G, etc. ¿Ya? Y cada vez que se junta una fila y una columna, formamos una celda. En este caso estoy en la celda B, porque estoy en la columna B, 13, porque estoy en la fila 13. Entonces ahí se juntó la columna B con la fila 13 y formó la celda B13. Entonces si yo les digo, vayan a la celda H5, ustedes saben que tienen que ir a la columna H, la fila 5. Si yo les digo, vayan a la celda Z23, que lata tener que ir celda por celda, entonces yo pongo aquí en la cuadro de nombre, pongo Z23. Y hago Enter y automáticamente me lleva a la Z23. Quiero volver a A1, pongo A1. Y automáticamente me lleva a A1. ¿Alguna duda con esta explicación rápida de la ventana de Excel? No, hasta el momento estoy clara. Súper. Entonces, esta planilla es una planilla súper simple, que es súper buena para aprender lo básico de Excel, en donde ustedes tenían que ingresar nombre, apellido paterno, apellido materno de un grupo de personas que tienen nota 1, nota 2, nota 3. De esas 3 notas se va a obtener un promedio. Además, estas personas dieron un examen, y aquí yo lo tengo al revés. Después de ese examen van a tener un promedio final, y en base a ese promedio final vamos a ver su situación. La idea de esta planilla es que si yo modifico una nota, cualquiera de estas notas, o de los exámenes, los resultados finales, tanto el promedio como la situación y el promedio final, automáticamente se modifiquen, se cambien, sin que tenga que hacer de nuevo la fórmula. Entonces, la función promedio. Nosotros, para poder obtener un promedio, tenemos que sumar los valores, ¿cierto? Y dividirlo por su cantidad. Esa es la fórmula de hacer un promedio. Pero Excel nos entrega herramientas para que ciertas fórmulas las podamos hacer más rápido como función. No como fórmula, como función. La diferencia entre una fórmula y una función es que la fórmula la creamos nosotros. Yo pongo signo igual, siempre todas las fórmulas y funciones van a ir con el signo igual al comienzo, porque esa es la puerta de entrada a que se pueda realizar una operación matemática. Si yo no pongo el signo igual, no podemos hacer una operación matemática, solamente va a ser un dato que estamos ingresando en la celda. Entonces, las fórmulas nosotros las creamos. Es igual la celda B5 por la celda H7 más la celda C3 dividido en la celda Q10, por ejemplo, esa es una fórmula. Es igual 2 más 2 es una fórmula. Y las funciones son fórmulas, pero que ya tiene creadas Excel, que tiene guardada dentro de su memoria de Excel. Y estas fórmulas, estas funciones, van a depender de la versión del Excel que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque hay ciertas funciones que son las mismas, pero cambian el nombre. Y hay ciertas versiones de Excel que tienen funciones que otras no tienen. Entonces, ahí hay que tener un poquito de ojo, ¿ya? Yo tengo el Office 2010 por si acaso. Entonces, si yo quiero ir a una función, hago clic simplemente en el FX, es la forma más rápida de hacerlo, de ir al insertar función, y yo tengo aquí una lista de funciones. Si yo no tengo la función que necesito, en este caso promedio,
en esta parte donde dice seleccionar una categoría, yo selecciono todo. Y en todo me van a aparecer todas las funciones que tiene Excel, o que tiene este Excel. ¿Se fijan? Están ordenadas en forma alfabética, entonces está promedio más abajo. Promedio. Ahí está promedio, aceptar. Y me aparecen los argumentos de función. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Excel, es importante que aprendamos de esta manera a trabajar Excel, porque así vamos entendiendo la sintaxis de las funciones. ¿Cuál es la sintaxis? Que siempre van a partir con el signo igual, después del signo igual viene el nombre de la función, después se abre paréntesis, se ingresan los argumentos de la función, se cierra paréntesis y se termina la función. ¿Ya? Esas son las partes de una función. Entonces, ¿el promedio de qué? Promedio número 1. Yo puedo insertar las 3 notas directamente en número 1, en donde va a decir D4, desde D4, 2 puntos significa hasta. Entonces, desde D4 hasta F4. ¿Qué va a promediar? Las notas desde D4 hasta F4. Si apareciera, en vez de un 2 puntos, y aparece un punto y coma, quiere decir que va a promediar la celda D4 y la celda F4. Eso quiere decir que la celda del medio, E4, no la está tomando. Por eso tiene que ser 2 puntos para que diga desde hasta. Otra forma de completar esta función es poniendo el número 1, nota 1. Número 2, nota 2. Número 3, nota 3. Número 4, nota 4. Número 5, si tuviésemos más notas. ¿Ya? Y aceptar cualquiera de las formas válida y está correcta. También podemos ir a un icono que está en el menú inicio. Al final de la parte derecha de su pantalla, aparece una especie de M al revés, o dada vuelta, que se llama autosuma. Y en autosuma también tiene una flechita que nos muestra más opciones, en donde está promedio. ¿El promedio de qué? De estas 3 y suelto. Siempre tienen que tener súper claro que siempre van a tener seleccionada la celda donde va a quedar el resultado, seleccionan la función, seleccionan los argumentos y Enter. Tienen que hacer Enter. ¿Ya? Y otra forma es hacerlo por fórmula. Dijimos que el promedio es la suma, yo voy a abrir paréntesis, le explico al tiro por qué. La suma del primer valor, más el segundo valor, más el tercer valor, cierro paréntesis, divido en 3. Ese es el promedio. Es igual, nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido en 3. Un punto súper importante en Excel es respetar las normas matemáticas. Las normas matemáticas siempre tienen o van a tener un orden. En este caso, si nosotros utilizamos más de una operación matemática dentro de una fórmula, nosotros tenemos que respetar de que siempre primero van a ir los paréntesis. Luego de los paréntesis va a ir la multiplicación, división, suma y resta. Ese es el orden. Si yo quiero alterar, si yo tengo paréntesis, siempre voy a resolver primero los paréntesis y después voy a resolver las multiplicaciones, divisiones, suma y resta. Si yo quiero alterar este orden y yo quiero hacer una suma antes de multiplicar, tengo que poner esa suma entre paréntesis para alterar este orden. Por eso, cuando yo hice el promedio y yo quería sumar los valores y después ese resultado dividirlo en 3, yo puse la suma entre paréntesis y después lo dividí en la cantidad que eran 3. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Alexandra? Sí, sí, entendí. Súper. Siempre tienen que recordar el tema de los paréntesis. Es distinto, yo voy a hacer la misma operación, pero sin paréntesis, miren. Es igual la suma
por, perdón, dividido en 3. Hice la misma operación de 6 más E6 más F6 dividido en 3, de 6 más E6 más F6 dividido en 3. Pero el resultado es completamente distinto. ¿Y qué hizo la diferencia? Los paréntesis. Ahí puse paréntesis, ahí no puse paréntesis. Por eso son importantísimos los paréntesis. Entonces, cualquiera de las opciones de llegar a un promedio, ya sea por fórmula, por la autosuma o insertar función, está correcto. Ya ustedes lo pueden hacer como a ustedes se les acomode mientras lleguen a la misma función y al mismo resultado. Yo la voy a hacer de nuevo, Alexandra, las vamos haciendo juntas, ¿ya? La función promedio, voy al fx y busco. No la tengo en los usados recientemente. Siempre me va a aparecer esta parte primero. Entonces voy a todos y busco promedio. Promedio. Y aceptar. ¿Qué voy a promediar? Nota 1, 2 y 3. Enter. ¿Ya? ¿Lo hiciste, Alexandra? Lo hice sí, pero en el promedio, o sea, no me aparece el 5,4, sino con más decimales. Ah, ya. Ningún problema. ¿Me puedes compartir pantalla? Enseguida. Ya, está súper. Pero mira, selecciona ese promedio, 5,43333, ¿Ya? y anda a la opción número, ahí mismo en el menú inicio, número, no abajito, no en la pestaña. Ahí, Ah, ya. disminuir decimales. No, arribita, Aquí. sí, el otro. Ciérralo. Ese es aumentar, el de al lado es disminuir. Y lo dejas con 1. Con 1. Ya. Ahí sí. Haz el siguiente. Súper. Dale. Mira, ahora quiero que selecciones el último que hiciste, el 4,0. ¿Ya? Y te fijas que esa celda se dividió en la parte inferior derecha, que aparece un cuadradito chiquitito en la esquina. Acá. Ahí. Si tú haces doble clic, se va a copiar la fórmula hacia abajo. Ya. ¿Ya? Ahí te dio un error de la división. ¿Por qué? Porque no tienes los valores. Ya. Porque te falta la nota 1, la nota 2, la nota 3. Ujú. ¿Ya? Pero si tú ingresas esas notas, automáticamente te va a aparecer el resultado. Ya. Pon cualquier nota para que veas que cambia. Ya. El Así. 4,3 no te lo tomó. Y si tú te fijas, te quedó Porque al lo pegué. lado izquierdo de la celda y no al lado derecho como todas las otras. ¿Te fijas? ¿Por Por qué? el punto. Por el punto, porque el punto es un valor alfanumérico y no lo reconoce como un valor numérico. Ahí sí. Súper. Te voy a sacar. Ujú. ¿Se encendió tu computador ya? Estoy hablando con el micrófono apagado. No, estoy acá mirando, sí. Ah, ya. No, no me puedes compartir No, esto.
No. De hecho, estaba tratando de mirar en el celular, sí, porque estoy conectado desde mi celular, Ya, pero no puedo, sí, pero estoy atento. ok. Mira, lo que vamos a hacer ahora, pero ustedes me van a ayudar. Paul, ¿tú qué estás mirando? Un promedio final es el promedio del promedio, que vale un 40%, yo voy a poner ahí arriba un 40%, y el examen vale un 60%. Entonces, este promedio final es el promedio del promedio y el examen, pero con sus distintos porcentajes. ¿Cómo lo saco? ¿Me puedes repetir, por favor? Bien, el promedio final es el promedio o la suma del promedio, que vale un 40%, y del examen, que vale un 60%. Tengo que llegar al 100%. Uno vale el 40% y el otro el 60%. Y ese 100% es mi promedio final. ¿Cómo lo obtengo? Es igual, promedio final, en la función ¿Qué función? fx, o solo se escribe promedio. Una pista, es una fórmula, no una función. Es una fórmula. No, me pillaste. ¿No? Sería la celda, en este caso G4. ¿Ya? G4, pues sería por 2 puntos, la G2, no, la G2, No, no, no. no, G4 vale un 40%. Y para poder obtener un cálculo de porcentaje, lo multiplicamos por el 40%. ya. ¿Ya? Ahí tenemos el 40%. Más H4 Ya. vale un 60%. Entonces, ahí tenemos el 40%, ahí tenemos el 60%, y la suma del 40 más el 60, obtenemos Te va a el dar el 100, 100%. que es el promedio final. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo. El promedio vale un 40% más el examen, que vale un 60%. ¿Es necesario poner paréntesis, Alexandra? Debería, o sea, debería ser para que el resultado. ¿Segura? Mira, Te da el promedio, o sea, te da el resultado, pero se podría poner un paréntesis entre medio de la suma. no va a afectar en nada No, sí, no va a afectar. con o sin paréntesis. ¿Por qué? Porque primero necesitamos que calcule el 40%, después necesitamos que calcule el 60%, y ambas son multiplicaciones. Y las multiplicaciones están antes que la suma. Entonces va a Las resuelve antes. y después esos resultados los va a sumar. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que está haciendo. ¿Te fijas? Primero las multiplicaciones y después la suma. Por lo tanto, no necesita paréntesis. Ahora, si tú le quieres poner paréntesis y poner la multiplicación entre paréntesis, Mm. no hay ningún problema, no afecta en absolutamente nada. ¿Te fijas? Claro. No afecta en nada. Con o sin paréntesis. En este caso, solo en este caso. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque solo en este caso, porque coincidentemente aquí queremos que multiplique antes que sume. Entonces, sin paréntesis va a multiplicar antes de sumar. Con paréntesis va a multiplicar antes de sumar. Entonces, da lo mismo. ¿Ya?
Entonces, igual promedio por 40% más examen por 60%. Es igual promedio por 40% más examen por 60%. Y sucesivamente. ¿Alguna duda? No, no. No. ¿Les quedó claro lo de los paréntesis? Sí, el orden sí. Alexandra. También sí. Cualquier duda me la dicen, ya no se queden con la pregunta, con la duda de nada. Lo voy a explicar un poquito. Ya. Ahora, nosotros vamos a ver la situación. En Chile, ¿verdad? Las notas son de un 4 hacia arriba, está aprobada la persona, y de un 4 hacia abajo está reprobado. Entonces nosotros, para poder estar aprobados, ¿cuál sería la condición? ¿Qué tengo que cumplir para poder aprobar un ramo? ¿Cómo tiene que ser mi promedio final? Mayor a 4. ¿Ya? Para que esté aprobado. ¿Cierto? Sí, sí, De lo contrario, si no, está reprobado. reprobado. ¿Se entiende? Sí, La lógica, ya. En Excel tenemos una función que es una función condicional. Es una función si, se llama si. Solita, SI. Esta función trabaja en base a una condición. Si las celdas cumplen cierta condición, entonces obtienen cierto resultado. Pero si esa condición no se cumple, obtienen otro resultado. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Entonces me voy al fx y busco la función si. Así tal cual, SI. Y la función si tiene tres argumentos. Uno que es la prueba lógica, que es la condición. Entonces, Paul, ¿cuál es la condición? Tú me la dijiste. que sea mayor a 4 ¿Qué cosa? el resultado del examen. El promedio final. No, el promedio final, sí. Ya. El promedio final. Que sea mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4. ¿Qué pasa si es mayor o igual a 4? Aprueba. Estamos acorde con Con el la dominio. condición. Y si no, Reprueba. reprueba. Ya. Sí, el promedio final, J4, es mayor, el símbolo de mayor, o igual a 4, entonces aprueba. Si ustedes se fijan, yo solamente escribí aprueba. Voy a poner aprobado. Aprobado. Ah, ya. ¿Ya? Y me apareció solito. Reprobado. Me aparecieron solitas esas comillas. Sí, ¿Se eso fijan? me... Sí. Se dieron cuenta que yo escribí y aparecieron las comillas. En este caso, en la función sí, en el valor verdadero y en el valor sí falso, las comillas, si ustedes escriben una palabra o un valor alfanumérico, las comillas aparecen solas. Si ustedes hacen en la prueba lógica una comparación, por ejemplo, si el promedio final es igual a la palabra aprobado, ahí ustedes tienen que poner la comilla. Si no ponen comilla, les va a dar cualquier error, pero no va a estar correcto, ¿ya? Porque aquí en la prueba lógica, las comparaciones tienen que ser manuales, ustedes escriben. ¿Por qué tiene que ir entre comillas? Todo lo que es alfanumérico en Excel tiene que ir entre comillas. Todo lo que es número va solito. Y todo lo que es alfanumérico va entre comillas. ¿A qué me refiero con alfanumérico? Letras, punto, guión, espacio, todos esos caracteres que no son números son alfanuméricos. Y esos tienen que ir entre comillas, ya sea
en una función, en un formato específico, siempre con comillas. En este caso, en el valor si verdadero, las comillas se ponen solas, y en el valor si falso, se ponen solas. Pero si ustedes ponen una palabra en la prueba lógica, las comillas no se van a poner, tienen que ponerlas ustedes. Entonces, ¿esto qué dice? Lo voy a leer. Dice, si J4, promedio final, es mayor o igual a 4, entonces esta persona va a estar aprobada. Si no, si eso no es así, si J4 no es mayor o igual a 4, entonces esta persona va a estar reprobada. Y aceptar. Vamos a hacer la siguiente. Alejandra, ayúdame tú ahora. ¿Ya? ¿Cómo sería la prueba lógica? Ahí sería J5 Ya, si el promedio final. mayor o igual a 4. Ajá. El valor verdadero es apruebo y el valor sí falso. Es repro. Sí. Aprobado. Y las comillas aparecieron solas. Sí. Y automáticamente aparece esa persona reprobada. Si yo copio esta función, me aparecen aprobado, aprobado, reprobado, tiene un 2,9. Aprobado, 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 reprobado, tiene un 3,9. ¿Se fijan? Hay 3 reprobados y el resto está aprobado. Si yo tengo una planilla de 100 personas, por ejemplo, logro ver aquí cuál está aprobado o reprobado porque son bien parecidas las palabras. Va a ser más difícil leí. Si son Complicado, 100. ¿sí? Sí. Claro. Entonces, para este tipo de casos, nosotros vamos a dar un formato condicional. De tal forma que todos los que digan aprobado van a estar en color verde, de fondo verde claro y de texto verde oscuro. Y los que están reprobados va a ser de color rojo, con el fondo rojo, un rosado rojo claro, y de texto oscuro. ¿Les parece? Entonces sí los podemos identificar. Súper. Entonces, aprobado o reprobado, yo selecciono todas las situaciones, las 100 que tengo aquí, y me voy a ir, estoy todavía en el menú inicio, la opción formato condicional. Y yo voy a resaltar una regla. ¿Cuál? Que sea igual a. Entonces, selecciono todo lo que le voy a dar formato, la opción formato condicional, resaltar las reglas de celda, que es igual a. ¿A qué le voy a dar formato? A que sea igual a aprobado. Los que sean igual a aprobado, yo tengo las opciones que están aquí, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto rojo amarillo oscuro, etcétera, o tengo un formato personalizado, si yo quiero otro tipo de formato. En donde tengo número, le puedo dar un formato de número, no es el caso porque no tenemos número, ¿verdad? De fuente, le vamos a dar un color de fuente oscuro, perdón, estos son los aprobados, verde oscuro. De borde, no le vamos a dar borde, de relleno le vamos a dar un verde claro. ¿Ya? Un verde claro, de fuente un verde oscuro, y a aceptar. Y a aceptar. Y ahí están todos los aprobados de color verde. Vuelvo a seleccionar estos 100 que yo tengo aquí. Estamos usando nuestra imaginación. Formato condicional, resaltar las reglas de celda, es igual a. Ya hicimos los aprobados, entonces ahora los reprobados. Vamos a formato condicional, le vamos a dar color rojo oscuro, de relleno un color, no tengo rojo claro aquí. Más colores, personalizado, y vamos a buscar un rojo o algo parecido. Aceptar. Y ahí nos quedó. Ahora es mucho más fácil saber que tengo 3 reprobados y tengo 97 aprobados. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora Martín Muñoz Núñez tiene un 7, tiene un 7, tiene un 7 y tiene un examen un 7,
Automáticamente su situación cambió a aprobado, cambió su promedio final, cambió su promedio, cambió el color de su situación, etc. Toda la información cambió. Miren, voy a volver atrás. Esa persona estaba reprobado y yo ahora digo, ya sabes que te voy a dar una segunda oportunidad y te van a sacar por 7, 7, 7, 7. ¿Se fijan que está Cambia todo. automática? Sí. Cambia todo. Si yo esta planilla tengo solamente esas notas, pero yo acá copié todas las... Borré esta. Yo tengo todas estas notas, esta persona no tiene examen, pero yo copié todas las fórmulas hacia abajo. ¿Ya? Me quedó así, medio feito, pero no importa. Ya a medida que yo voy poniendo nota, ay, ¿qué pasó aquí? 5,5, un 4,3, un 6,8. Y examen, un 3,2. ¿Se fijan que automáticamente va apareciendo el aprobado, reprobado, los colores y todo lo demás? No, un 1, un 1, un 1, un 1, un 7. 7. Entonces yo la planilla la lleno. Y un 5,5 y un 6. Yo esta planilla la lleno. Yo hago las fórmulas y las copio hasta las 100, imaginando que tengo 100 datos, y después voy completando la información base, voy llenando los datos que van cambiando todos los días, etc. Pero todo lo que son funciones y fórmulas, yo las dejo hechas. Entonces, cuando yo llene los datos, ya todos estos resultados van a aparecer, y mi planilla está automatizada. Y no tengo que volver a hacer todo, no tengo que volver a hacer el promedio, no tengo que volver a sacar la situación, ni el formato condicional, ni nada. Fíjense, cambio una nota y me cambia toda la situación. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ninguna hasta el momento. Ninguna por ahora. Ya. Vamos a guardar los cambios y nos vamos a ir a la siguiente hoja. Paul, tu computador no pasa nada. No, no. Lamentablemente no. Denme un minuto, yo les voy a mandar por correo para que Alexandra lo bajas del correo y no tengas que hacerlo. Para no, por el tiempo. Se lo voy a mandar al tiro. Correo son Alex P-167 @hotmail.com. Ya, y por ya. Les voy a mandar el ejercicio de hoy. Les voy a mandar el ejercicio de hoy y mañana les mando el resto de los ejercicios, ¿ya? Para que los tengan ya guardados. ¿Ya? Alexandra, bájalo enseguida para que lo vayamos trabajando. Lo veo.
Ahora, si es necesario hacer una clase más, ningún problema, yo feliz le hago una clase más y nos quedamos cortos, ¿ya? Esperemos que no. Que nos vaya bien en estas. Sí, pero siempre, para Excel siempre falta tiempo. Sí. ¿Ya, Alexandra, lo bajaste? Sí, ahora ya tengo el archivo. Ya. Vamos a la hoja de funciones. La segunda hoja de funciones. ¿Sí? Y es una planilla de colaboradores, un poquito igual, donde están los root, los nombres, la antigüedad, la venta de ropa y venta de zapatos. Estas personas al parecer vendían ropa y zapatos. Tenemos un bono general, un sueldo base y un sueldo total. Entonces, para el bono general dice que es el 10% de la suma de venta de ropa y la de zapatos. ¿Cómo hacemos eso? Es el 10% de la suma de la venta de ropa y la venta de zapatos. Ya, debería ser igual de 4 ¿Ya? más de 5 por el 10%. Espérate. Ah, perdón, De, ajá, E4. D4 ya. más E4 por el 10%. ¿No se te olvida nada? El enter. ¿Nada más? Ta. Algo súper importante. Los paréntesis. Los paréntesis. Exacto. Porque aquí queremos sumar Ujú. y ese Cerrar el paréntesis resultado. en el 4, claro. Exacto. Queremos sumar los dos valores y a eso, ese resultado sacar el 10%. Correcto. ¿Sí? Sí va paréntesis. Entonces, es igual, paréntesis, la suma de venta de ropa, De más venta de 5 es zapatos, 5 ya, por el 10%. súper. Sigo. De 6 más de 6 por 10%. Súper bien. ¿Te costó mucho? O sea, claro, lo recordaba, pero claro, en este caso como tenía suma, había que incluir el paréntesis. Exacto. Porque la suma era antes de la multiplicación. Correcto. Tenemos colaboradores. Tenemos un sueldo base que no aparece en ninguna parte, sino que está en la hoja de datos. Dice sueldo base 340.000. Queremos que ese 340.000 se refleje acá, pero con fórmula. ¿Se acuerdan que delante les mostré el cuadro de nombre? Por ejemplo, la celda que tiene el sueldo base se llama B2, ¿cierto? Sí, Pero B2 de la hoja de datos. Estamos en la hoja de datos, pero necesitamos que esa celda B2 esté en la hoja funciones. Para eso, a la celda B2, nosotros tenemos dos opciones. Una es fijarla, dejarla como una celda absoluta. ¿A qué se refiere eso? Si yo copio, si yo pongo signo igual en G4, ¿verdad? Donde va a ir el sueldo base. Voy a la hoja datos y selecciono el sueldo. Me aparece datos, signo de exclamación cerrado, que indica que datos es la hoja y B2 es la celda. Enter. Y me refleja los 340.000, sin ningún problema. Pero si yo lo copio, este valor, me aparece 00000.
¿Por qué? Porque al yo copiarlo bajé, ¿cierto? Y donde yo bajé, ahora dice datos B3. Si yo vuelvo a bajar, dice datos B4, B5, B6, B7, B8, B9, etc. Y en datos B3 no hay nada. B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. No hay nada. ¿Se fijan? Entonces, esta celda que es relativa, se llama celda relativa, el B2 de la hoja datos, yo tengo que dejarla fija, tengo que dejarla absoluta, se llama absoluta. De tal forma que cuando yo la copie, se copie siempre la celda B2 de la hoja datos. Entonces, para eso, antes del signo P, perdón, antes del nombre de la columna y de la celda, yo pongo el signo peso y dejo esta celda absoluta. De esa forma. Entonces, de la hoja datos voy a sacar la celda B2, pero cada vez que yo la copie hacia abajo o hacia el lado, siempre va a ser la celda B2. Fíjense aquí en la barra de fórmula. Siempre B2. ¿Se fijan que esto no cambia ahora? Porque yo la dejé fija, la dejé absoluta. Yo quiero dejar fijo solamente la fila o solamente la columna, yo le pongo el signo peso a quien quiero dejar fijo, a la columna o a la fila de la celda. Y esa celda que va a quedar con una fija, ya sea la columna o la fila, se llama celda mixta. Esto recuérdenlo porque en la plataforma, ahí en una de las pruebas, si no me equivoco, aparece una pregunta con las celdas mixtas, absolutas y relativas. Relativas son las celdas que no tienen nada. Así. Las absolutas son las que están fijas, tanto la columna como la fila. Y las mixtas son las que tienen fija o la columna o la fila. ¿Ya? Esa es una forma de dejar las celdas absolutas, de dejarlas fijas, con el signo peso. Otra manera es seleccionar la celda que va a quedar fija, en este caso el 340.000, que es la celda B2 de la hoja de datos, y en el cuadro de nombre ponerle nombre. Por ejemplo, yo voy a poner base, por el sueldo base. Escribo en el cuadro de nombre base y enter. Entonces ahora la celda B2 no se llama B2, se llama base. Fíjate, estoy en cualquier celda. Selecciono los 340.000 y en el cuadro de nombre aparece base. Entonces, ¿qué hago yo para poder llamar a la celda base? Pongo signo igual, esa es la puerta de entrada, y escribo base. Enter. ¿Ya? Entonces ahora la celda B2 de la hoja datos, que se llama base, es una celda absoluta, pero con nombre. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Lo de las celdas absolutas, mixtas y relativas. Sí. Sí. Y ahí ustedes lo copian y listo. Ya se va. Ajá. ¿Me dices lo terminaste, Alexandra? ¿Me avisas cuando lo termines?
Estoy intentando lo del sueldo base y no pude colocarlo fijo. Compárteme pantalla, veámoslo juntos. Ya. Ya. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con nombre o con el signo peso? Con el de signo peso. Ya. Signo igual. Te vas a la hoja datos, ¿Ya? selecciona el sueldo base. Ya. Aquí, antes de hacer enter, no puedes volver a la hoja funciones, porque al volver a la hoja funciones, tú estás marcando la celda B2 de la hoja funciones. Entonces tú seleccionas la celda y haces enter automáticamente. Ya. ¿Ya? Y ahora ahí arriba, en la barra de fórmula, Sí, aquí. lo pones fijo. Ahí le pones el signo peso. A la columna, al B y no. Eso, Ahí. y al 2. Eso. Y ahora enter, y ahora sí la puedes copiar. Ah, ya. Ahí sí. Eso. Gracias. ¿Ya? Súper, súper. Ya. Y el sueldo total, ¿cómo sería? Debería ser igual a F4 ¿Ya? más G4. Exacto. Es la suma, ¿verdad? Ujú. Súper. Súper bien. Ahora le vamos a dar formato a esta planilla. Primero, a la antigüedad. Todos estos años que están aquí, 12, 3, 3, 4, 10, etc., le vamos a dar un formato de tal forma de que diga 12 años, 3 años, pero que la palabra años sea un formato, no sea un texto alfanumérico dentro de una celda. Porque si después yo quiero trabajar con este valor en una fórmula, por ejemplo, no me va a resultar si está acompañado con la palabra años. ¿Ya? Si yo voy a sumar 25 más años, me da error. ¿Por qué me da error de valor? Porque ese valor no lo puedo sumar, porque son letras. Entonces, yo si le quiero agregar una palabra a un número que está en una celda, pero que no interfiere en su formato, o no interfiere en su valor numérico, le tengo que dar un formato. Para eso lo seleccionamos, botón derecho del mouse, la opción formato de celda. Aceptar. Voy a volver, ¿ya? Selecciono todos los valores, botón derecho del mouse, formato de celda. Tenemos todas estas opciones del formato de celda. Número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger. Número son parecidas o casi todas las opciones que tenemos en el menú inicio, en la pestaña número. Tenemos número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, etc. Casi las mismas, no todas. Alineación, bueno, es similar a lo que tenemos en la pestaña alineación del menú inicio, ¿verdad? Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, al centro, ajustar, combinar y centrar, etc. Fuente, las mismas opciones, color de la fuente, el cursiva negrita, subrayado, pero tenemos algunas más que son el tachado, superíndice, índice, etc. Los bordes, lo mismo, tenemos toda la opción de los bordes,
Relleno también tenemos todas las opciones del tarrito pintura, ¿verdad? Y la opción de proteger, si nosotros queremos proteger esa celda de tal forma de que nadie pueda eliminarlas después o que queden ocultas, ya podemos hacerlo. Pero por el momento vamos a ver, en la pestaña número tenemos la opción personalizada, es la última de abajo. Número, categoría, personalizada. Y al lado nos muestra, dice muestra el primer valor de la selección, en este caso 12, el 12 que tenemos en la antigüedad. Después dice tipo general, y donde dice tipo general, ustedes borran esa palabra general. Y ahí escriben ustedes mismos el formato que le quieran dar. Recuerdan que yo les dije hace un ratito de que todos los valores alfanuméricos van entre comillas y todo lo que es número va solito. Entonces, como queremos que el número esté antes, y estos números se componen por dos caracteres los más grandes, el 1 y el 5, el 2 y el 0, el 1 y el 0, el 1 y el 0 y el 1 y el 2, son dos caracteres y los otros son solamente uno. Entonces yo pongo gato gato, o el hashtag hashtag, ¿ya? Con esto yo represento los números. ¿Cuántos caracteres va a tener el número? Yo puedo poner 3, 4, 5, siempre el máximo. En este caso son 2. Yo no pongo 3 como lo hice aquí, porque son 2. No va a haber una persona que tenga 112 años o 100 años trabajando en una misma empresa. ¿Ya? O 100 años de edad o 120 años de edad. Entonces, tipo, gato, gato. Espacio. La palabra años tiene que ir entre comillas, porque es alfanumérica. Entonces escribo gato, gato, espacio, comilla, años, comilla, y aceptar. Ese es el formato que yo estoy creando para esas celdas que yo dejé seleccionadas. Sí. Lo voy a hacer de nuevo ya. Selecciono toda la celda a la que le voy a dar un formato personalizado. Botón derecho del mouse. Formato de celdas. En la pestaña número, categoría, selecciono la categoría personalizada. Y al lado, debajo donde dice muestra, dice tipo general, borro general. Todos los caracteres del número, 2, ¿verdad? Espacio, comilla, años y cierro comilla. Aceptar. Y queda 12 años, 3 años, 3 años. Pero si ustedes se fijan, en la celda le muestra el número y la palabra años. Pero en la barra fórmula solamente se ve el número, porque la palabra años va con un formato. ¿Me hablabas, Alexandra? ¿Cómo dice? ¿Me hablabas? ¿Me hablaste? No, no. Ok. ¿Alguna duda? No, hasta el momento. Ahora sí hace lo que hizo anteriormente, que era sumar, seleccionando la celda, ¿Sí? debería funcionar, ¿cierto? Por supuesto. 25 más 12. 37. Y me agarró el formato que es Y le año. claro, le toma el formato, Me tomo el formato, pero yo lo porque está cambio. sumando los años. Exacto. Pues yo le cambio el formato y se lo quito. ¿Sí? Pero ahora Ya. sí puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir. En vez de sumar, lo voy a multiplicar, por ejemplo. No sé. ¿Ya? Pero claro, agarró el formato, pero el formato ustedes lo cambian directamente desde la pestaña número. Pero no me dio el error del valor, porque ahora la palabra años no es un valor, es un formato. Entiendo, ¿Ya? entiendo. Entonces, para la venta de ropa, venta de zapatos, le van a dar el formato de contabilidad. Y a los root le van a dar un formato personalizado, lo mismo que hicimos acá con años, pero que quede 12 puntos. 345.678-9. Le van a agregar los puntos y guiones, pero como formato.
¿Lo terminaron? ¿Alexandra? Mira, yo estaba mirando acá y la verdad que, soy sincero, no sabría cómo darle el formato del root. ¿No? Estaba mirando en formato condicional arriba sería. No. Botón derecho, seleccionas, botón derecho, formato de celdas. El formato condicional es un formato que tú se lo entregas y cumple una condición. Es como la función sí, ¿ya? Y el formato personalizado es el formato que tú le das, cumpla o no cumpla una condición. Es un formato en general, pero personalizado. Entonces, seleccionas, Sería. sí, te escucho. Sí, sí, no, es que iba a decir ahí como de delante, pues en el de personalizado. Claro, como la palabra años. Botón derecho, formato de celda, número personalizada, ¿verdad? Y donde dice general, le borramos general. Entonces, números se representan por gatos. Los primeros los primeros dígitos antes del primer punto son 2. Entonces, gato, gato. El punto es un valor alfanumérico, no es un número. Por lo tanto, comilla, punto, comilla. Es- Después de los dos primeros dígitos no, viene... no va con espacio. No va con espacio. No va Ya. con espacio. Es un Ya, root. porque no va a separar la palabra, se separó delante. Años le dio el espacio ya. Exacto. Y este es un formato de un Entiendo. root. Ahora serían 3 Entonces, gatos, 3 gatos. comillas, punto, comillas, Ujú, luego 3 gatos nuevamente, ¿sí? comillas, guión, ¿Ya? y un gato. Súper. Ese es el formato de un root. Ya, Número, perfecto, número, entendí. punto, número, 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 punto, etc. Y queda así. Entonces tú cuando lo seleccionas, tú ves que es un Ya. formato y que no pusiste el punto, no lo escribiste con el teclado, porque en la barra de fórmula aparece solamente el número. No aparece el punto ni el guión, ¿te fijas? Sí, Pero acá sí. sí. Ahora, la dificultad que tiene este tipo de formato para los root es que el dígito verificador a veces es una letra, es K. No sé si han visto que hay root que terminan en K, guión K, guión Sí, K. Entonces no nos va a servir para ese tipo de root, porque no le va a tomar el formato de número para una letra. Entonces, no sé si ustedes han tenido llamadas de repente en que le dice si su root termina en K, cámbialo por un 0. O si su root termina en K, sí. cámbialo por un 1. Es por eso. ¿Ya? Entonces, este tipo de formato personalizado solamente lo podemos hacer para los root que terminan con números. El dígito verificador son números. Pero si es letra, no. ¿Ya? Entonces, al título, que ya está combinado y centrado, negrita, y le vamos a poner un color de fondo, cualquiera. Tú lo terminas antes, porque ahora tenemos clase, cuando tenemos clase de nuevo. Por el correo dice que es el lunes 5.
Sí, el lunes 5 a la misma hora. Sí. Súper. Es que me cambiaron como 3 veces los días de este curso. Sí, 5 y después el 12, 21, 28 y 7. Ya. Entonces, Paul, el lunes tú terminas traes terminada la clase para que la veamos, ¿te parece? Esta planilla Sí, completa, la ningún problema. nota y funciones. Mientras Alexandra la selecciona y le das bordes, le das color, le busca un formato de contabilidad, los números que son de valores de dinero, etcétera. Entonces yo voy a abrir. ¿Terminaron? ¿Terminaste, Alexandra? Sí, ya casi la estoy terminando. Ya. Inicio. Ya. Entonces estamos en... ¿Alguna duda con esto? No, yo no. Súper. Voy a abrir otra planilla, que se las voy a mandar junto con todas las otras, que es con la que vamos a seguir trabajando. La idea es trabajar esta y una más para ver toda la materia. ¿Logran ver esta planilla? Se llama planilla de remuneraciones. Me tinca que no se No, ve. sigo viendo colaboradores. Ya. Sí, me pareció que no se veía porque no me llegó ningún mensaje. Déjame ver. 11, guardar. ¿Ahora?
Ahí sí. Una de las cosas malas que he encontrado aquí en Canadá es el internet. Súper malo. Es raro eso para un país Sí. desarrollado. Sí, o nosotros contratamos un plan muy malo o el internet es muy malo. No sé. Tanto del teléfono como el internet de casa. Ya. Para los root de esta planilla yo voy a hacer lo mismo. Yo sé que ustedes no la tienen, pero yo se las voy a mandar a su correo. Y para que ustedes lleguen a la misma parte donde voy a llegar yo ahora, ¿ya? Entonces los root los selecciono todos y lo mismo que hicimos recién. Botón derecho, formato de celda, personalizada. Hice 2 veces. Personalizada, general, lo borro. Y pongo gato, gato, comilla, punto, comilla, gato, 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 comilla, punto, comilla, gato, 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 guión, comilla, perdón, comilla, guión, comilla, gato. Entonces tengo los valores con gatos y los alfanuméricos con comillas. Y me quedan los root listos. El título lo voy a centrar dentro de la planilla llega hasta la letra, hasta la columna X, entonces combinar y centrar, le voy a poner tamaño 14, que se vea un poquito más grande. Aquí tengo dos columnas que hay que hacer, que son código de área y número de teléfono. Y tenemos la columna del teléfono, en donde está el código de área y el número de teléfono, pero dentro de la misma celda. Yo necesito en una celda el código de área y en otra celda el número de teléfono. Para eso yo voy a insertar una función que se llama extrae. Y no la encuentro. Todo. Me esperan un segundo. Extraer. Extrae. Aceptar. Esta función extrae, hace eso. Extrae un valor dentro de una celda. Entonces, ¿de qué celda voy a obtener ese valor? De la celda C4, que es donde está el número de teléfono con su código de área. Posición inicial. ¿Desde dónde comienzo a contar? Desde el 1. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? 1, 2, 3, 4, 5 caracteres son los que voy a extraer. ¿Por qué 5? Porque voy a extraer el paréntesis, el 5, el 6, el 9 y el otro paréntesis. Si yo no quiero extraer los paréntesis, entonces la posición inicial es 2 y los caracteres a extraer son 3. ¿Por qué? Porque en la posición inicial, en este caso, ahora yo estoy diciendo que parte desde el segundo carácter. O sea, el paréntesis no, pero del segundo sí. Y cuento 3. 1, 2, 3, y son los que extraigo. Y aceptar. Y ahí solamente estoy extrayendo el código de área que tiene esa celda. Entonces, la función extrae tiene 3 argumentos. Uno, el texto, que es la celda de donde voy a sacar la información, en este caso la celda C4, la posición inicial, desde dónde voy a empezar a extraer la información. Yo le puse 2, si yo le pongo 1, estoy contando desde el paréntesis. Si yo le pongo 2, estoy contando desde el número 5. Y el número de caracteres, ¿cuántos caracteres quiero extraer? Quiero extraer solamente el código de área y conté desde el 2, por lo tanto los paréntesis no, entonces serían 3. Aceptar. ¿Se entiende cómo funciona esa función? Sí. Y código de área, ese encabezado de columna, yo lo voy a separar porque me está ocupando mucho espacio. Entonces, después de la palabra código, presiono la tecla Alt
Enter, y lo salto, código de área abajo. ¿Ya? Y así yo puedo achicar su ancho. Alt, Enter, y modifico el ancho de la columna. Hasta ahí. ¿Se entendió el extrae? Sí. Entonces, dame un segundo. Ay, no me dejó abrir la planilla. Espérenme. Ay. Ya. Ya. Entonces, si ya extraje los primeros 3 números, ¿cómo me quedaría el número de teléfono? Con la misma función extrae. ¿El texto cuál sería? C4. ¿Ya? ¿La posición inicial? Tienes que contar aquí. ¿Desde dónde quiero extraer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el espacio también es un carácter, por lo tanto sería 7. ¿Cuántos valores numéricos, cuántos caracteres quiero extraer? 14. ¿Ah? La cantidad de... 8. 8. La cantidad de caracteres. 5, 2, 6, 4, 8, 5, 3, 2 son 8. Y tengo el número de teléfono. Entonces, por una parte, separé esta celda, saqué el código de área y en otra parte dejé los números de teléfono. Entonces, la función extrae, le indico de dónde voy a obtener la información, de la celda que contiene el número de teléfono con su código de área. La posición inicial es desde dónde, de dónde voy a empezar a contar los valores que voy a traer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, desde el número 7. ¿Cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se entiende? Sí. Eso lo vamos a dejar hasta ahí ahora. Solamente hasta el número de teléfono. Y el lunes continuamos con lo demás. ¿Les parece? Sí, Bueno, sí. está bien. Les digo, un placer haber estado los 3 solitos, no llevo nadie más. Faltaron 2, parece. Sí. Y nos vemos el lunes. Dime. Perfecto. Yo tengo que avanzar con lo que hicimos esto, ¿cierto? Te lo envío Sí. al correo. Sí, yo les envié Vale. la planilla anterior, la de las notas, esas ya Sí. se las mandé. Y esta, Ya. junto con la INT5, se las envío ahora, puede ser. Ya. ¿Ya? Bueno. Perfecto. Ya, chicos, cuídense. Vale, que muchas tengan un gracias. lindo Ya, que Igualmente, esté muy buenas bien. noches. Gracias. Buenas noches, cuídense. Chao, chao. Igual Chao. ustedes, chao.